Llegamos al cuarto domingo de Cuaresma. Tomamos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Y del mismo modo que elevó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y en esto consiste el juicio, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Este pasaje del Evangelio de Juan se enmarca en el diálogo de Jesús con Nicodemo, donde lo invita a nacer de nuevo, pero también antecede el grandioso encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde se muestra a ella como agua de vida eterna. En ese caso también encontramos propio de Juan un lenguaje que podríamos llamar misterioso, un lenguaje de acertijos. Por ello se dice que el uso de la palabra paroimía se acerca al machal y en los evangelios sinópticos se conoce como parábola. Acá es mucho más enigmático este lenguaje. Algunas características de este texto y propias también del cuarto evangelio. Usa palabras dobles. Por ejemplo, levantó y será levantado. Utiliza dos veces vida eterna. La palabra juzgar, la palabra juicio. Varias veces encontramos unos conceptos repetidos. El concepto el Hijo, el mundo, la luz, las obras, el verbo amar. Al ver estas palabras en una secuencia dentro del texto podemos encontrar una construcción de encadenamiento, es decir, se van tejiendo eslabones entrelazados para ir ampliando el significado y lo que el autor quiere darnos a conocer sobre Jesús y sobre la salvación. Encontramos entonces así en la primera unidad con la palabra o la expresión vida eterna. Luego encontramos en la unidad de el Hijo, enviado por Dios. Luego la unidad de el mundo, como destinatarios o como agentes que rechazan también. En cuarto lugar encontramos la luz, todo ese desarrollo que conectará este trozo del Evangelio con el prólogo. Podríamos pensar también que acá es un nuevo prólogo, ya de manera narrativa con el discurso con Nicodemo. Y por último, las obras. Todas estas se pueden unir o enmarcar en dos grandes unidades, la de el primogénito y la de el amor de Dios. Veamos entonces a nivel de sintaxis ahora que las oraciones se construyen con tres secuencias. Primero hay una oración causal, por tanto, por esto, de esta manera. Y se usa la preposición, la conjunción gar. Luego encontramos las oraciones finales, donde se emplea la conjunción gina con el subjuntivo. Y por último encontramos otras oraciones causales o que también podríamos decir explicativas, donde se usa la conjunción hot. Notemos cómo es de rica entonces la sintaxis, la semántica y las unidades bien construidas en esta perícopa. Por último, se resalta un participio sustantivado, ho pisteuon, el que cree. Aquí superamos entonces el adjetivo o el sustantivo creencia, fe, por darle un nombre propio a el que cree y también el que no cree por antonomasia. ¿Qué podríamos decir para ir encontrando ya significados?
que este diálogo de Jesús con Nicodemo nos presenta unos enunciados de fe. Se está sentando una enseñanza que puede mostrar a Jesús en unas maneras muy propias, pero también en contraposición con algunas desviaciones que quizás la comunidad estaba viviendo. El punto de partida en este caso es una máxima del Antiguo Testamento. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Recordemos que ya en época de Ezequías, él mandó destruir las serpientes que habían seguido construyendo los judíos o los israelitas porque se habían convertido en idolatría. En cambio aquí se quiere corregir esa desviación para decir que será levantado el Hijo del Hombre. En este caso se hace un anuncio estando en Cuaresma para anunciar la crucifixión, pero también es el mismo término que se emplea para la ascensión de Jesús. Notemos entonces que Juan ya nos está haciendo esa panorámica, tanto de la pasión en el capítulo 3 como de la ascensión de Jesús, que Juan no la presenta propiamente. También tenemos algunas finalidades. ¿Cuáles son? Que el que cree tenga vida eterna, así como a la mujer le dirá Jesús, el que beba tendrá vida eterna, vida en abundancia. Entonces notemos que este es lo que podríamos llamar el Evangelio en miniatura, así se ha denominado. Dios amó al mundo de tal manera que le dio al Hijo el primogénito. Esa es otra expresión que se encadena y se repite más adelante, para que este mundo tenga vida eterna, para que no se condene. El que cree, nuevamente es un personaje propio de la comunidad, del mundo, de la sociedad. En segundo lugar, tenemos a Jesús que se presenta como el que juzga, pero para que el mundo sea salvado por medio de él. Entonces Jesús es un instrumento de salvación. Por eso hablamos del carácter salvífico de Jesús, que nos otorga una salvación espiritual como el único mediador, el camino hacia el Padre. En tercer lugar, ya entra aquí la frase que es explicativa, para que el que no cree en nombre de Dios no se salva, pero el que sí cree en el nombre del primogénito de Dios, ¿sí?, será ya juzgado salvo. Y luego empieza el desarrollo de la luz que es Cristo, como lo dice el prólogo. La luz vino al mundo, pero el mundo la rechazó. Entonces parece que toma de nuevo este elemento. Así como se habló del juicio por el que cree, también aquí habla de la oscuridad, lo cual se opone a la salvación espiritual, y acá skotos significa la tiniebla espiritual, es decir, aquellos que viven alejados de Dios, y quizás también hace una referencia al pecado. Por último, desarrolla las obras en medio de la luz. Entonces, hay obras malas que demuestran la oscuridad, pero también por medio de la luz se muestran las obras buenas, para que sea esta persona por sus obras también iluminado y llegue a la verdad. Notemos entonces cómo esta comunidad vivía una serie de situaciones difíciles de comprender. Primero, que Jesús viene del Padre, pero que Jesús también va al Padre, y que para ir al Padre debe ser crucificado, levantado en alto. Segundo, que es el amor del Padre el que hace que la humanidad se salve, y esa salvación es el que cree, el que se acerca. ¿A qué? A esa luz, a esa verdad de Jesucristo, crucificado y también resucitado. Tercero, reconocer que Jesús es el primogénito, el unigénito, el Hijo del Padre. Creer en su nombre, así como se menciona toda una teología del nombre en el Nuevo Testamento. Superar la oscuridad que lleva al engaño, que lleva a la frialdad y a la falta de acción. Y por último, actuar en nombre de Jesús con convencimiento, seguros de que la luz de Cristo, que será resucitado dentro de poco, esa celebración, es la que brilla en el mundo, disipa la violencia, el egoísmo, el odio, la corrupción, la enemistad que hay en nuestros pueblos. Feliz domingo.